Vamos a ingresar entonces al módulo número 2, que son fundamentos de programación, ¿sí? Vamos a encontrar entonces las diferentes lecciones, las actividades y las actividades en inglés. En nuestra primera actividad, nuestra primera lección, perdón, vamos a encontrar entonces qué es un algoritmo, vamos a encontrar la explicación de este, entonces vamos a ver qué es una secuencia lógica y finita de pasos para poder lograr un objetivo. Vamos a encontrar unos ejemplos en los cuales vamos a encontrar cosas muy cotidianas de nuestra vida. En este podemos ver que nos dice que elaboremos un algoritmo que permitamos ir de la casa al colegio. Entonces, nuestro objetivo va a ser ir de la casa al colegio. Siempre en nuestros algoritmos vamos a tener un inicio, unos procesos y un final, que es cuando nosotros llegamos a ese objetivo. Entonces vamos a empezar a enunciar, salir de la casa, si estoy lejos y debo tomar una decisión, si me voy caminando o por medio de transporte, ¿cierto? Y hasta pues llegar al colegio, a la puerta del colegio, que es nuestro objetivo. Acá tenemos otro ejemplo con adquirir un boleto para ir al cine. Igual tenemos siempre un inicio, nuestros pasos y nuestro fin cuando cumplimos este objetivo. Tenemos dos tipos de algoritmos, los convencionales y los computacionales. Los convencionales son los que se hacen, los que hacemos las personas en nuestro vida cotidiana, ¿cierto? En nuestro diario vivir. Y los computacionales son todos esos algoritmos que se ejecutan a través de los programas y diseños de computadores. Ya en los diagramas de flujo vamos a encontrar entonces que es la representación gráfica de un algoritmo y que esto se hace a través de unos símbolos. Cada símbolo nos va a representar algo. Entonces aquí vamos a encontrar para qué nos sirven las entradas, para qué nos sirven las salidas, los procesos, las decisiones, las iteraciones, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar todas las explicaciones de para qué nos sirven entonces estos símbolos. Vamos a encontrar un ejemplo sobre los diagramas de flujo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar ese algoritmo, ¿sí? Representado de forma gráfica con nuestro diagrama de flujo y la forma descriptiva. Entonces acá vemos unos punticos que están titilando. Si nosotros damos clic en ellos, se nos van a ir marcando o activando los demás. El robot se nos va a ir moviendo por todo nuestro diagrama y acá se va a ir marcando entonces según las opciones y decisiones que nosotros estemos tomando. Entonces vamos dando clic, vemos cómo se marcan las opciones, cómo se mueve el robot, así hasta llegar al final de ese algoritmo. Tenemos la opción de volverlo a hacer. Acá tomamos una decisión diferente, entonces nuestro robot se va por la parte falsa, acá no se nos marca la 2 sino la 3 y así vamos a ir dando clic hasta llegar al final de nuestro algoritmo. Listo. Entonces ahora vamos a la lección número 2, lenguajes de programación y el lenguaje de programación del JavaScript. Vamos a iniciar viendo dónde nosotros usualmente encontramos los lenguajes de programación, ¿cierto? Que los encontramos en nuestros MP3, celulares, en robots, en satélites, obviamente en nuestros equipos, ¿cierto? En nuestros computadores. Vemos cuáles son los lenguajes de programación más utilizados hasta el menos utilizado. Y ya vamos a hablar entonces de lo que es un lenguaje de programación, que es un sistema estructurado bajo unos códigos, ¿sí? Estos códigos lo que hacen es que se transforman en ese sistema binario que son esos unos y esos ceros infinitos, y esta es la forma entonces como el computador, ¿cierto? Va leyendo todas esas órdenes que nosotros vamos programando. Vamos a encontrar que tenemos lenguajes de programación por nivel, por la forma en cómo se ejecutan, compilados, interpretados, y esto lo van a ir entonces ustedes ir reconociendo a medida que van entonces explorando cada uno de los contenidos. Vamos a hablar del lenguaje del JavaScript, que es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza para crear programas que toman acciones dentro de una página. Vemos entonces nuestro ejemplo. Aquí vamos a empezar a familiarizarnos con lo que es esa estructura y con lo que es ese código fuente del lenguaje del JavaScript. Siempre que estamos trabajando con este lenguaje, vamos a abrir nuestras etiquetas script. Dentro de esas etiquetas vamos a colocar
nuestra información, ¿cierto? Que es como el contenido que va a tener nuestra página. Y al finalizar, colocaremos nuevamente la etiqueta del script, pero a esto le vamos a adicionar un slash, que significa que estamos cerrando el código. Esto para que se nos pueda estructurar de forma correcta todo lo que tenemos dentro de él. Entonces tenemos la opción de correr y de guardar. Cuando damos correr, nos va a salir en nuestro panel de resultados lo que nosotros estamos programando allí, ¿cierto? Este sería como nuestra página web, un ejemplo un poco sencillo. Y tenemos la opción de guardar. Nos va a salir un mensajito en pantalla, le vamos a colocar un nombre, damos a aceptar y se nos va a descargar un archivo que nosotros vamos a poder ejecutar o abrir con el navegador que nosotros normalmente utilizamos. Bueno, entonces aquí nos hace una aclaración y es que estamos viendo un curso de fundamentos de programación y que se utiliza como base el lenguaje de programación del JavaScript, más no es un curso de este lenguaje en particular. Tenemos unas actividades, ¿cierto? Como pueden ver, es una actividad de una sopa de letras, tienen un tiempo para hacerlo, cada palabra tiene su definición. Cada vez que ustedes encuentren una palabra se les va a ir resaltando en la lista y siempre que ustedes ingresen van a encontrar las palabras ubicadas en sitios diferentes. Y aquí vamos a tener una actividad de conceptos básicos, simplemente debe completar la oración, ¿sí? Con estas opciones que tenemos acá y tenemos la opción entonces de calificar nuestras actividades. Listo. Acá entonces vamos a ir a nuestra actividad de la lección 2, actividad de conceptos básicos. Aquí vamos a encontrar entonces vamos a revisar esto. Vamos a encontrar un pequeño cuestionario. Entonces vamos a tener unas opciones donde ustedes simplemente van a elegir, van a terminar el intento y lo van a enviar. En la lección 3 vamos a ver entonces el uso de variables y las tendencias TI. Vamos a ver entonces que una variable es un espacio en la memoria del computador que almacena un dato, ¿cierto? De un dato determinado. Vamos a encontrar entonces que tenemos tres tipos de variable, la tipo numérica, la de tipo carácter y la de tipo lógico. Acá encontramos entonces los ejemplos para cada una de ellas. Vemos que las variables entonces son algo propio del lenguaje de programación del JavaScript, entonces la vemos dentro de las etiquetas del Java. Vamos a ver nuestras variables, ¿cierto? Estamos nombrando nuestras variables y acá con este document write vamos entonces a empezar a ejecutar. Cerramos nuestro código, damos correr y nos sale en el panel de resultados nuestra programación y damos guardar. Vamos a encontrar el ejemplo, ¿cierto? De la variable de tipo carácter, igual, entonces vamos a nombrar cada una de las variables. Vamos luego entonces a darle el valor, ¿cierto? El dato a esas variables, cerramos nuestro código y damos correr. Cada una de ellas tiene su descripción en la parte debajo del ejemplo. Ustedes lo van a poder ir notando cuando exploren el contenido. Acá encontramos entonces las variables de tipo lógica. Igual vamos entonces a nombrar nuestras variables. Ya aquí entonces introducimos el código que es lo que vamos a ejecutar. Damos correr y nos sale en nuestro panel de resultados. Bueno, acá entonces nos va a dar unos ejemplos, aquí nos va a dar la sintaxis y cómo asignar entonces un dato a una variable y nos dice que siempre para asignar un dato a una variable debemos utilizar el signo o el operador del igual. Entonces acá vemos esa sintaxis que es nombrar la variable, ¿cierto? Según lo que necesitemos, vamos entonces a utilizar nuestro operador del igual y la expresión que vamos a programar. Entonces acá vemos el ejemplo. Estamos dentro de la etiqueta del script, nombramos nuestras variables y acá ya le damos valor a cada una de ellas, ¿cierto? Entonces tenemos 10, 5, acá al final tenemos entonces el área, introducimos una fórmula que en este momento es el área de ese triángulo, ¿cierto? Lo que estamos programando, le damos correr y nos sale entonces en nuestro panel de resultados. Acá en lo que son las tendencias TI vamos a encontrar los programas,
los lenguajes, ¿cierto? Todo lo que está siendo utilizado actualmente, lo que está en auge, ¿sí? Lo que está en furor y las últimas versiones de cada uno de ellos. Entonces, acá van a encontrar ustedes una lista con esas herramientas que ustedes van a poder utilizar a la hora de desarrollar esas páginas web, esos proyectos que ustedes están realizando. Vamos entonces a la actividad. Es una actividad muy sencilla. Simplemente ustedes deben descargar un documento en Word, un archivo de Word, lo descargan, van a realizar una sopa de letras. Cuando la realicen, simplemente vuelven aquí, la montan y ya queda su actividad realizada. Vamos a la lección 4, jerarquía de operadores. Acá vemos que esto es un tema que normalmente nosotros vemos en matemáticas, pero luego entonces vamos a entender un poco por qué es que estamos viendo este tema. Entonces vamos a encontrar esa jerarquía, vamos a encontrar unas tablas donde nos van mostrando cómo es que se va ejecutando cada una de esas operaciones según la importancia que tenga dentro de nuestros ejercicios, dentro de nuestras operaciones. Y vamos a encontrar entonces igual unos ejercicios donde nos va a ir explicando poco a poco cómo es el procedimiento que se lleva cada uno, ¿cierto? Según los símbolos, según los signos que estemos utilizando allí y nos va a ir explicando. Ya hablamos de leer un dato, que es una entrada. Entonces, cuando ustedes recuerden la lección número 1, que estamos hablando de entradas, de salidas en esos diagramas y en esos algoritmos, entonces aquí ya vamos a empezar a representarlos dentro de esos códigos, dentro de esa sintaxis, para poder empezar a programar. Entonces, acá vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Los nombres de la variable, ¿cierto? Los códigos que estamos utilizando según nuestras necesidades, igual para la salida, que es escribir los datos, igual vemos entonces la sintaxis de cada una de ellas y ya un ejemplo un poco más a fondo. Tenemos nuestra actividad número 2, al igual que en la anterior, vamos a descargar un documento de Word, vamos a realizar este crucigrama. Cuando lo realicen, simplemente vienen acá, lo montan y ya queda su actividad realizada. Vamos a ir a la lección 5, que es el manejo de operadores, y lo vamos a hacer a través de unas estructuras de control. Entonces acá, bueno, las estructuras de control nos permiten determinar las secuencias y la ejecución dentro de las instrucciones de un programa. Vamos a ver entonces los tipos de estructuras que tenemos, ¿cierto? Tenemos de secuencia, de decisión y de repetición. Y aquí vamos a ver entonces cuáles son esas estructuras. Tenemos la estructura de decisión simple. Vamos a encontrar entonces que nos dice para qué la utilizamos, la forma lógica, que lo vamos a hacer a través de ese diagrama de flujo, ¿cierto? Y cómo lo vamos a ir entonces realizando. Y la sintaxis la encontramos entonces acá. Estamos hablando de la simple, que es la if, y nuestros ejemplos. Entonces igual vamos a encontrar nuestro diagrama de flujo, nuestro código fuente, vamos a ejecutar las líneas, nos va a pedir que introduzcamos un número, vamos a aceptar y vamos a ejecutar hasta que nos salga el mensaje en pantalla, ¿sí? Igual para la estructura de decisión sí compuesta, entonces acá nos dice cómo se evalúa, ¿cierto? Para qué lo utilizamos, vemos nuestro diagrama, nuestra sintaxis y nuestro ejemplo. Igual hasta ahora entonces estamos reconociendo todas esas estructuras, las variables que nosotros vamos a necesitar para poder trabajar con el lenguaje de programación del script. Igual introducimos entonces un número, ejecutamos y nos sale el valor en el mensaje en pantalla cuando terminamos de ejecutar las líneas. Aquí vamos a ver la estructura de selección por casos, la switch. Acá entonces vemos que es un poco larga, ¿cierto? Aquí nos va dando igual las instrucciones, la sintaxis y nuestro ejemplo. Entonces acá vemos nuestro diagrama de flujo, vemos nuestro código fuente como en los anteriores ejemplos y que vamos a ir entonces ejecutando las líneas. Entonces acá ya nos va a aparecer también que introduzcamos un número, pero aquí ya nos está colocando una condición que debe ser del 1 al 12. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los meses del año, entonces estos son 12 meses, debemos introducir uno que corresponda, vamos a ir ejecutando nuestras líneas hasta que nos salga el mensaje en pantalla y nos va a decir entonces el número que nosotros introducimos a qué mes corresponde. Como podían observar, en el anterior no teníamos condiciones. Bueno, entonces acá, bueno, vamos a encontrar esta actividad, diagramas de flujo.
Vamos a encontrar 5 pestañas. Cada una tiene un ejercicio. Ustedes simplemente deben correr en las casillitas, en la ubicación que corresponda. Entonces ustedes ya saben que los algoritmos, ¿cierto?, se abren y se cierran, tienen un inicio y un fin, y ya van a empezar entonces a analizar cuál es el orden de estas acá, según el símbolo, según lo que representa cada una, y tenemos 5 ejercicios. Igual aquí para la actividad de sintaxis y lógica del Java, sabemos entonces que se abre, que se cierra el código, y ya entonces nos quedan estos espacios para poder colocar esa estructura lógica dentro de las casillitas que nos sobran, y tenemos la opción de calificar. Y al finalizar tenemos esta actividad de conceptos básicos. Según la definición que tengamos acá, vamos a ir colocando los títulos que correspondan, y al finalizar igual calificar. Y en esta evaluación ustedes ya van a poder empezar entonces a interactuar con lo que son ese código. Les está pidiendo que programen algo, entonces como pueden observar, aquí ustedes ya pueden escribir y van a programar cada uno de los puntos que tienen acá. Dan correr, les va a salir en el panel de resultados lo que vayan programando, lo descargan y pueden entonces ir realizando los siguientes puntos. Listo. Vamos a ir a la lección 6, que es introducción y ejemplificación del Scratch. El Scratch es un programa de libre descarga. Acá nosotros vamos a poder crear juegos, historias y animaciones de forma básica. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es el entorno de trabajo del Scratch, cómo puedo agregarle movimiento a mi personaje, un sonido, un fondo. Y vamos a ir viendo entonces cómo es este programa, para qué me sirve el panel de movimiento, el de apariencia, sonido, ¿sí? Acá vamos a empezar entonces a reconocer todas esas herramientas que tiene este programa, y vamos a encontrar unos videos tutoriales donde nos va a ejemplificar un poco más a fondo cada uno de estas herramientas que les venía diciendo. Entonces, cómo les agrego un movimiento, un sonido, un fondo. Tenemos 3 videos para esto, y al finalizar tenemos una actividad muy similar a las anteriores. Simplemente ustedes ya han venido explorando lo que es el programa del Scratch, entonces van a colocar esto que sería como lo programado según cómo se va moviendo el ratoncito. Si se está moviendo de forma triangular, cuadricular, entonces ustedes ya van a ir ubicándola según corresponda, y al finalizar van a dar calificar. Tenemos igual la webgrafía, ¿cierto? Para que ustedes puedan entonces entrar, indagar un poco más. Y aquí vamos a encontrar nuestra autoevaluación, algo que vamos a encontrar en cada módulo. Entonces acá ustedes van a poder mirar qué tan claro les ha quedado los temas, ¿cierto? Si realmente interiorizaron cada uno de los conceptos. Entonces tienen estas opciones para poder contestar y descargar, ¿cierto? Si tienen alguna duda, entonces ustedes mismos van a poder volver y revisar nuevamente las lecciones en las que ustedes consideren estén fallando. Vamos a encontrar entonces en nuestras actividades en inglés, vamos a encontrar la primera. Entonces vamos a ver que nos van a dar un texto, ¿sí? Y a partir de lo que nosotros comprendamos allí, van ustedes entonces a contestar unas preguntas de verdadero o falso. Terminan el intento y lo envían. Acá igual nos van a dar un pequeño texto. Aquí estamos hablando de los diagramas de flujo. Entonces acá simplemente ustedes van a indicar a qué corresponde cada uno de los signos, de los símbolos. En esta nos piden que tengamos en cuenta la actividad 1 y 2, y que a partir de allí entonces coloquemos nuestras ideas, ¿sí? Según lo que nos estén pidiendo aquí. En la actividad número 4 vamos a encontrar igual otro texto sobre los lenguajes de programación, unas preguntas con selección múltiple, las contestamos y las enviamos. Y en el último vamos a encontrar un foro. Acá entonces vamos a encontrar un video que nos va a explicar las formas de nosotros poder contestar
estas preguntas a estos foros. Entonces lo podemos hacer de forma, por medio de un podcast, que es un audio, por medio de un video o de forma escrita. Ingresamos acá a nuestro tema y acá vamos a encontrar otro video. Vamos a ver este video y a partir de ahí vamos entonces a escribir 3 ideas que nosotros consideremos fueron las más importantes. Dejamos nuestra respuesta allí. Entonces, bueno, estos fueron nuestros 2 primeros módulos del curso de programación.